Para empezar la charla quiero dar una pequeña motivación que viene dada por un cierto juego colaborativo llamado el juego de Mervin Pérez, que va a ser digamos, el ejemplo resaltante de un juego con ventaja cuántica. Ahora voy a explicar a qué me refiero. Entonces, un juego no local en general es un juego colaborativo donde tenemos pues dos jugadores. En este caso podemos, bueno, en general pueden haber muchos jugadores, pero asumamos que tenemos dos jugadores, Alice y Bob. Y es un juego colaborativo. Alice y Bob van a colaborar para ganar este juego. Tienen un referee, lo podemos llamar Charlie. Entonces, ¿qué ocurre? El referee va a darle ciertas reglas al juego. Tenemos pues un arreglo 3x3. En este arreglo 3x3, lo que podemos insertar son o menos unos o unos. Bits, quizás, si lo podemos entender así. Las reglas que deben satisfacer vienen dadas por lo siguiente. Productos de filas deben valer 1. Productos de columnas deben valer, menos 1. Voy a explicarlo mejor. El referee le va a decir a Alice una fila. Ella lo tiene que dar satisfaciendo esta regla. Estas dos reglas, la primera y la segunda. El referee le va a decir a Bob una columna. Entonces tiene que dar Bob esa columna satisfaciendo justamente esa regla, ¿no? Producto de columnas vale menos 1. Ok, entonces esas ternas que me va a dar Alice y Bob tienen que coincidir en el cuadrado intersectado. Entonces, pues tenemos 9 escenarios, ¿verdad? Debido a que es un arreglo 3x3, tenemos 9 escenarios. Y bueno, estos jugadores, Alice y Bob, ganan cada vez que ingresan ternas que satisfacen justamente las condiciones del juego, ¿no? Producto que sea 1 para las filas, producto menos 1 para columnas, y que coincida para el cuadrado intersectante. Bueno, ocurre algo. Durante el juego, los jugadores Alice y Bob no tienen comunicación entre ellos, pero antes de empezar el juego pueden organizar como una estrategia. Digamos, un ejemplo, ¿no? Pueden proponer la presente estrategia. Llenamos aquí de puros unos. 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1. Y bueno, por el momento estamos satisfaciendo todas las reglas del juego, ¿cierto? Producto de filas es 1, al menos hasta acá. Producto de columnas es menos 1, vamos bien. Pero bueno, acá si queremos satisfacer todas las reglas del juego, no vamos a poder poner nada aquí, porque vamos a fallar. Sea que pongamos 1 o menos 1, esta estrategia va a tener un punto débil. Entonces el punto es que cualquier estrategia que podamos usar va a tener justamente un punto débil. Entonces nosotros, si el referee nos pide fila 3 y columna 3, entonces nosotros no vamos a saber, Alice y Bob no va a saber qué decir, de todas formas van a perder. Entonces, bueno, claro, si el referee les pregunta por la columna 2 y la fila 3, entonces sí, tienen una forma de responder ambos, de forma que ganen ese escenario, pero no pueden ganar todos los escenarios posibles. Hay 9 escenarios, Alice y Bob pueden ganar en 8 de 9, como mucho. Ok. Alice y Bob pierden si Charlie
les pide la fila 3 y columna 3. ¿De acuerdo? Bueno, una estrategia limitada a bits. Bueno, el -1 y el 1 lo podemos ver como bits. Se le llama una estrategia clásica, como la de acá. Es la estrategia que se elabora, pues, previa a empezar el juego, ¿no? Y si hubiera una estrategia ganadora, o sea, una estrategia donde podamos ganar en 9 de los 9 escenarios, entonces a eso se le llamaría una estrategia ganadora clásica, o una solución clásica. Y en este caso, por el juego de Mermin Pérez no la tiene. Si nos damos cuenta, bueno, eso se puede traducir como un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? En F2 o en Z2, si quieren verlo, sin solución. Entonces es simplemente un sistema de ecuaciones lineales en F2 que no tiene solución, pero digamos que abrimos un poco la mente y permitimos no solamente -1s y 1s, que son bits, sino permitamos bits cuánticos. Ustedes saben que pues, en la teoría cuántica vemos a los observables como elementos dentro de grupos unitarios, ¿cierto? Entonces, permitamos aquello. Entonces, no hay solución clásica para el juego de Mermin Pérez. Pero sí hay solución cuántica. ¿A qué me refiero? Bueno, entonces, usemos las matrices de Pauli. ¿Quiénes son estas matrices? Pues son las siguientes matrices unitarias: 0, 1, 1, 0, 0 menos i, 0, y la matriz 1, 0, 0 y menos 1. ¿De acuerdo? Son matrices unitarias. Pero no solo son unitarias, sino son hermitianas. Entonces, unitaria y hermitiana, vamos a poder probar que x al cuadrado es la identidad, y al cuadrado es la identidad, z al cuadrado es la identidad. Sí, como en este caso, ¿no? Para los bits también tenemos que 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado también es 1. Entonces, esa condición era natural que se espere. Una pequeña observación. El y se puede expresar como un producto de x, z y bueno, el imaginario al costado, ¿no? Entonces vamos a dar una solución al juego una solución cuántica al juego de Mermin Pérez. Este iba a ser la identidad, matriz identidad 2 por 2. Esto significa producto tensorial. Espero que estén familiarizados con eso. Producto tensorial de matrices. I por z, z por i, z por z, z x tensor i, y tensor x, x tensor x, menos x tensor z, menos z tensor x, y y tensor y. Ok. Bueno, entonces, ¿en qué sentido
esta es una solución cuántica para el juego de Mermin-Pérez. En el sentido de que, bueno, vamos a poder satisfacer las condiciones que se pedían, ¿no? Entonces, bueno, ya como no estamos limitándonos solo a menos unos y unos, sino estamos extendiéndolo a matrices unitarias. Matrices unitarias dentro de este grupo, U2. Entonces, pues, no vamos a pedir que el producto de filas sea 1, sino que sea la identidad correspondiente, ¿no? En este caso sería la identidad 4×4. Entonces, bueno, ya he dado explícitamente las matrices. Podemos hacer la comprobación de multiplicar las filas, y nos va a salir en cada caso la matriz identidad 4×4. También multiplicamos las columnas, y en cada caso nos va a salir menos la identidad. No entiendo, en la tercera columna, ¿por qué esa es la identidad? ¿Tercera columna? Sí. ZXY, porque esa es una. ZX, bueno, tendríamos que hacer la multiplicación. Igual ese producto sale, ¿no? Que Y es Y, X, Z. Sí. A ver. Bueno, menos con menos, XZ por ZX. Luego producto con Y por Y. XZ, XZY, tensor ZXY. Entonces acá tengo que tener un pequeño cuidado porque Y es, perdón, X por, ok, Y es Y por Z, XZ, Y por Y es A menos X por Z, ¿cierto? A menos Y por Y. Entonces 3 menos Y por Y, aquí por ese lado. Y aquí pues tendría que verificar quién es este, Z por X. Bueno, Y al cuadrado es la identidad, eso es menos Y por la identidad. Y es el opuesto, ¿no? Porque XZ Sí. es el opuesto de ZX. Ok. El segundo factor es el opuesto del primer factor. Sí. Porque está calculado, o sea, es directo. Ajá. Si es menos Y, el otro debería ser Y. Ok. La verdad, bueno, no lo he comprobado, pero tendrían que cumplir esas condiciones. O sea, el segundo factor es Y por Y, ¿no? El segundo, segundo Porque factor. ZX es el opuesto de XZ. O sea, del primer factor. O sea, en el primer factor tienes XZY, en el otro tienes ZXY. Solo has cambiado ZX por XY. ¿Me dice que se tiene esto? Sí, sí, claro. Ok. Bueno. Sí, ¿no? Es inmediato. De acuerdo. De acuerdo. Entonces sí. Esto es menos X por Z. Y. Ese es el opuesto del primer factor. Sí. Ajá. Menos Y por Y. Por Y. Sí. Está en la identidad. Sí. Sí es la identidad. Ajá. No, más Y por Y, ¿no? Pues sí, perdón. Sí. Menos Y cuadrado es más. Sí. Ok. De acuerdo. Sí. Bueno, sí. Creo que no. Me puse a verificar cada uno de los casos, pero sí es lo que debe satisfacer. Entonces, bueno, digamos que a este i-tensor z le llamamos x1, a este x2, bueno, en mayúscula, y así sucesivamente, ¿no? x3 y así sucesivamente. Entonces, ¿este arreglo qué satisface?
satisface las siguientes condiciones. Bueno, cada uno de estos x's, tenemos x1, 2, 3 hasta el x9. Al cuadrado es la identidad para todo i. Segunda condición, producto de columnas. Lo que había dicho, ¿no? Es la identidad, producto de, filas, columnas, es menos la identidad, 4 por 4. Y esa propiedad, la última, es la más interesante. Cada terna, fila o columna bueno, en mi paper lo tengo como mutually commuting. Mutuamente conmutativo, quizá. Mutuamente conmutativo. Que los elementos son conmutan 2 a 2. Pairwise commutative, ya, ajá, sí, eso. Entonces, quiero decir lo siguiente, ¿no? X y por xj es igual a xj x y. Si xy con xj aparecen en la misma fila o columna. Entonces, la última condición es la que dice que, bueno, es la que se conoce como, en física cuántica como contextualidad, porque no hay una, la conmutatividad se puede ver como compatibilidad de observables, entonces no hay una compatibilidad global, pero digamos que sí hay una local. Entonces, esa condición pues, es la que podemos llamar contextualidad. Muy bien, entonces tenemos una solución para el juego de Mervin Pérez, pero en este caso permitiendo bits cuánticos, no solamente bits. Entonces, aquí hay una ventaja cuántica porque la solución que buscamos no puede ser clásica, pero sí vamos a poder encontrar una solución cuántica. Entonces, pues, ¿cuál es el chiste de esto en teoría de la información cuántica o en computación cuántica? Podemos pensar en un circuito con bits, un número de bits, y un circuito con un número de bits cuánticos. Entonces, hay problemas que este computador con este circuito y con este número fijo de bits no te lo puede resolver, pero si tiene ese mismo número de bits cuánticos, sí que puede. Entonces, esa es una ventaja. Entonces, claro, Alice y Bob pueden utilizar esta estrategia y sea la pregunta que le haga el referee, o sea, la columna y la fila que le pida el referee, siempre van a tener una respuesta consistente, que satisfaga todas las propiedades todas las condiciones de ese juego. Muy bien, entonces, una pequeña definición. Antes de la definición, para A igual a A1, A2 en Z2 al cuadrado, usamos la notación X de A igual a el producto de X a la A1 tensor X a la A2
Z de A igual a Z a la A1 tensor Z a la A2. ¿Ok? Esta notación es conveniente para la siguiente definición. El grupo de Pauli de 2 qubits, 2 qubits. Bueno, creo que bits cuánticos en español se simplifica como qubits, así, no con la Q, sino con la C. Si alguien me corrige, pues genial, no estoy tan seguro. Sé que le dicen bits cuánticos, pero bueno, digámosle qubits. Ajá. Está dado por el grupo P sub 2, que está generado por estos, valga la redundancia, generadores. El imaginario por la identidad correspondiente, X de A, Z de A, tal que pues A está en Z2 al cuadrado, como hace un momento, ¿no? Ajá. Entonces es el grupo generado, es el subgrupo de U4, entonces es un grupo dentro de el grupo unitario de matrices 4×4. Generado por aquellos tres. Entonces, bueno, esto lo voy a escribir otra vez acá. Entonces, P sub 2 es un subgrupo de U4, el grupo de matrices unitarias 4×4, el cual sabemos que es infinito. U4 es infinito, bueno, es también un grupo de Lie. Pero P sub 2 es finito. Y bueno, cierto subgrupo, que es el grupo generado por la identidad, y por la identidad, subgrupo de P sub 2, es isomorfo a Z4. El grupo cíclico de 4 elementos. De hecho, P2 puede escribirse como una extensión central de grupos. Z4, P sub 2, Z2 a la cuarta. Bueno, una extensión de grupos es simplemente una sucesión exacta corta de grupos. Como son abelianos aquí y aquí, pues puedo poner el 0. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esa sucesión exacta corta de grupos. Y P2 está en el medio. Entonces, en otras palabras, no en otras palabras, de hecho se puede demostrar, P sub 2 es el grupo casi extraespecial de orden 64, lo podemos escribir así, el producto central de dos copias de D8, y bueno, a este producto central de dos copias de 8 también se le denota como 2, 1 más 4 más Z4. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya hemos pasado de matrices unitarias, hermitianas, a extensiones de grupos.
Entonces, ¿qué ocurre? Aunque en principio las matrices de Pauli viven, las matrices de Pauli viven en 1, 2, está bien. Aunque en principio, perdón, estos X de A, Z de A y bueno, este I por I, la identidad 4×4, viven dentro del grupo U4, que es infinito. Bueno, de hecho viven en P sub 2, que es un grupo finito y de orden 64. Una pregunta, ahí el D8 que lo está llamando... El grupo diédrico de 8 elementos. Está metido... En cada factor que se genera, si pones la identidad del segundo factor, por ejemplo, el primer factor que tiene. En cada factor. Si el A2 es 1, todos los elementos para los cuales el A2 es 0, perdón. Ah, Como que generas un grupo en el primer factor, ¿no? sí. ¿Qué grupo es? Ah, ¿El grupo de las matrices de Pauli? o sea, si pongo acá identidad, Claro. por ejemplo, identidad. Y abajo también identidad, ¿no? O sea, Si pongo identidad. Sí, formaría una copia del grupo bueno, perdón. son de las matrices, ¿no? De esa matriz anterior, sí. Una copia de esos. Ajá. Pero tienes el I por I. ¿Le Sí. añade algo, no? ¿Cómo? ¿El I por I le añade algo? No, en los generadores. En el P2 que has puesto el I. Eso de acá. Ah, Sí le añade elementos. porque en principio no se mezclan la primera y la segunda copia, ¿no? Pero el producto no se mezcla, la tendrías como dos. No, en principio no. O sea, este es un producto de dos grupos. ¿El P sub 2 es producto de 2 grupos? No sé por eso. No. No hay la estructura. Un segundo. No, diría que los tres son muy independientes uno del otro. No tengo una prueba, no he preparado una prueba de por qué este P sub 2 se puede ver como este producto central de grupos. Pero El I los mezcla, ¿ok? El I mezcla, el I por la identidad mezcla las dos copias, ¿no? el I lo necesito como un subgrupo central dentro de este P sub 2. Sí. Entonces, este I por I pues forma un grupo isomorfo Z4 y justamente este es el centro del grupo. Bueno. Bueno, entonces hemos dicho de que el juego de Mermin Pérez es un juego sin solución clásica, pero sí tiene solución cuántica. Por cierto, ¿todo el mundo está familiarizado con extensiones de grupos? Va a ser importante para más adelante. Entonces, quizás un pequeño repaso de extensiones de grupos. Un review. A ver. Extensiones de grupos. Esto de acá, pues voy a improvisar un poquito. Por ejemplo, grupos de orden 6. ¿Cuáles tenemos? Tenemos Z2 por Z3, grupo de orden 6, en este caso conmutativo. Y tenemos el grupo simétrico de 3 letras, ¿cierto? Ahora quizás alguien me va a decir, espera, falta el cíclico de 6 elementos. ¿No? Pero son isomorfos estos dos. O quizás alguien me diga, falta el grupo diédrico de 6 elementos. Pero también ese grupo diédrico de 6 elementos, que algunos denotan D3 o D6, es isomorfo a al grupo simétrico. Ya, entonces, pues, tenemos Z3 y tenemos Z2. Una extensión de Z2 por Z3 es simplemente un grupo que se puede insertar en una sucesión exacta corta de grupos de esta forma. Entonces aquí podemos poner, dependiendo de la acción que tenga
Z2 en Z3, podemos intentar el Z6 o el sigma 3. ¿Sí? Entonces, esas extensiones vienen clasificadas por la segunda cohomología de Z2 con coeficientes en Z3. Esto es 0. Entonces solamente hay una extensión, nada más. Bueno, perdón, pongamos M aquí, donde M en realidad es Z3, pero puede que tenga una acción no trivial de Z2 o puede ser que tenga una acción trivial. Si la acción es trivial, entonces E es Z6. Si la acción es trivial. O va a ser el grupo simétrico de 3 letras si la acción es no trivial. No es trivial. ¿A qué me refiero con acción? Lo que pasa es que, bueno, Z2 está actuando en Z3, o lo que es lo mismo, hay un homomorfismo de grupos de Z2 en los automorfismos de Z3. Bueno, los automorfismos de Z3 es isomorfo a Z2. Entonces, esto de acá es simplemente un homomorfismo de Z2 a Z2. ¿Cuántos hay? El trivial y la identidad, ¿no? Entonces, al trivial le corresponde la acción trivial, obviamente, y pues al otro, que no es el trivial, o sea, es la identidad, le corresponde una acción no trivial. Entonces, es Z6 o D6 dependiendo del caso. Entonces, donde M es Z3 con acción elegida a priori, ¿no? Elección fija, con acción fija a priori. ¿De acuerdo? Entonces, eso es extensiones de grupos. Me va a servir para hablar de extensiones de grupos parciales. ¿Ya? Bueno, tengo presente esas propiedades de acá. La dos torsión y la contextualidad, que es la propiedad de ser mutuamente conmutativo. ¿Cuánto tiempo queda? Ok, tenemos tiempo. Entonces, hablemos de una conjetura. Por cierto, en este caso particular, una extensión siempre viene clasificada por un elemento en el grupo de cohomología, que es un 2 cociclo. En este caso, como el grupo de cohomología es trivial, el 2 cociclo también es trivial, lo que es un coborde, lo que significa que esas sucesiones exactas cortas se parten. Pero pues hay ejemplos donde la sucesión exacta corta no se parte, como aquí, digamos, tenemos Z2 y Z2. ¿Qué grupo puedo poner en medio? Digamos que extienda Z2 y que el cociente también sea Z2. Puedo poner Z2 por Z2, que es lo más natural, ¿no? Pero este es un poco trivial porque se parte. O sea, hay una inversa, una sección que también es un homomorfismo, pero podemos poner otro, que ya es menos elemental. Podemos poner el Z4 acá. Y esa sucesión en Z corta no se parte. Entonces la clase de cohomología es no trivial en este caso. De hecho, la clase de cohomología de Z2 con coeficientes en Z2
es también isomorfo a Z2. Sí, sí, en este caso, ajá. Entonces, exacto. Entonces, hay un elemento trivial y un elemento no trivial. El elemento trivial correspondía al producto Z2 por Z2 y el no trivial corresponde a Z4. ¿Sí? Entonces, solvemos de una conjetura que predice cuándo podemos tener soluciones, cuándo podemos tener juegos no locales con ventaja cuántica. Bueno, acá se me pasó decir lo siguiente. Bueno, eso de acá, group sub J, es simplemente una categoría, la categoría de grupos, pero donde hemos elegido además un elemento central de orden D. Perdón, entonces voy a colocarlo acá. Mejor defino la categoría. Perdón. Categoría group J. Okay, ¿cuáles son los objetos? Voy a usar otro color mejor. Los objetos son pares, donde G es un grupo finito. Bueno, es un grupo nada más. Y JG es un elemento central del grupo con orden D. Con orden D. Entonces, bueno, D aquí es un entero no negativo mayor o igual que 2. Sí. Entonces, morfismos de esa categoría, pues son flechas, son homomorfismos de grupos. F lo podemos llamar tal que F del elemento central, JG, es el elemento central de H. ¿Sí? Ahora sí, era necesario, perdón. Esa categoría depende del D, ¿no? Depende del D, sí. Solo que para no sobrecargar la notación ya no lo pongo, pero sí. Muy bien, entonces, ahora sí, sea este objeto de la categoría group J. Pero bueno, G es finito. Podemos limitarnos a los grupos finitos, no hay problema. Entonces, consideremos la extensión tomemos el generador, tomemos el grupo generado por JG, eso simplemente va a ser isomorfo a ZD, incluido dentro de G, y tomemos la proyección, llamémosle al cociente de esos dos, llamémosle J barra, y bueno, como esos grupos ya no son necesariamente abelianos, utilizaremos el 1 en vez del 0, para decir que es una sucesión exacta corta de grupos. Bueno, esa extensión es central, porque la imagen de JG pues, vive dentro del centro de G, porque JG es un elemento central. Entonces, es importante que sea una extensión central, remarcar eso. Lo de acá también era una extensión central. Extensión central.
el Z4 ahí es el generado por I, me dijiste, ¿no? Ajá, sí. Generado por I. Por el I por la I y la identidad. Ajá. Muy bien. Ahora definimos el siguiente conjunto simplicial. Que podemos llamar el nervio conmutativo de D torsión. Bueno, lo podemos... Es un conjunto simplicial con los siguientes n simples. Bueno, con n simplices de esta forma. ¿Quiénes son los n simplices? Ah, perdóname. No, acá tenía que... Sin la barra. Todavía sin la barra. Entonces, nzd g sub n es las tuplas g sub 1, g sub n, bueno, que están en g a la n, tales que cada uno de estos g's tienen d torsión y son, conmutan 2 a 2 las tuplas. Para todo I, j entre 1 y n, ¿no? Bueno, si recordamos la solución cuántica de Mervin Pérez, del juego de Mervin Pérez, teníamos estas condiciones con d igual a 2. Pedíamos 2 torsión y pedíamos la conmutatividad 2 a 2. Entonces de ahí nace este conjunto simplicial. Pero había algo por filas y algo por columnas, ¿no? Acá es una sola fila o por... Bueno, no estamos todavía hablando de juegos. Simplemente es un conjunto simplicial nada más. Ajá. Y bueno, si vamos a hablar de conjunto simplicial, tendríamos que hablar de operador cara, operador de generación. Pero bueno, es digamos, el más natural, como el del nervio del grupo. ¿Sí? Para no sobrecargarnos, creo que podemos imaginar cuáles son esos operadores, ¿no? Los phase maps y degeneracy map. Similarmente, podemos definir el siguiente conjunto simplicial, que vendría a ser como el cociente del anterior, nzdg, donde esos son los símplices. Esas son las tuplas. G1 barra significa el cociente, el pi de G1, y así. ¿Recuerdan esto? Ah, esto lo llamamos pi. Entonces, esto de acá es pi de G1. Y así, con cualquiera de los siguientes. Tales que la tupla preimagen, digamos, estaba en el anterior conjunto simplicial. Entonces, tenemos
una extensión central de grupos parciales. No se preocupen, no necesitamos la definición de grupos parciales en general. Simplemente voy a decir que estos conjuntos simpliciales tienen la estructura de grupo parcial, que es algo un poco más débil que pues, el nervio de un grupo, ¿no? Grupo parcial es como una estructura similar a la del grupo, pero donde no todos los elementos se pueden multiplicar, sino que tienen que satisfacer ciertas condiciones. En este caso, estas son las condiciones. Entonces, ¿a qué me refiero? Tenemos la siguiente extensión. N, el nervio de, pues, permíteme. Nervio de ZD, donde este ZD es simplemente el grupo generado por JG dentro del nervio conmutativo de torsión y el cociente, ¿no? El N barra ZDG. Entonces, a esto lo podemos ver como una sucesión fibrada de conjuntos simpliciales. Si alguien lo quiere traducir lo quiere ver en el lenguaje topológico, lo podemos ver así. ¿N de ZD qué cosa es? N de ZD es este conjunto simplicial. Con G sí, pero sin el G, el primero. N de ZD. N de ZD es el nervio de ZD. ¿Qué es? En el sentido clásico, el nervio de un grupo. Porque ZD es simplemente, bueno, en realidad es el nervio. Igualito, pero con... En realidad es nervio engendrado por JG. Nada más. Como el nervio de grupo, en general. Tenemos un grupo, a ese grupo le podemos asociar el nervio, que es un conjunto simplicial, donde las tuplas son simplemente tuplas de elementos, es simplemente G a la N. ¿Sí? Sin nada de condiciones, nada más. Lo voy a poner acá. Entonces, para ser más preciso, sí, es el grupo generado por JG. Sí. Bueno, entonces, esta extensión de grupos parciales, o si quieren, sucesión fibrada de conjuntos simpliciales, está clasificada por una clase de cohomología, la cual cierta clase. Cierta clase de cohomología dentro de este grupo de cohomología. El segundo grupo de cohomología de N barra ZDG con coeficientes en ZD. Y a esa clase que clasifica esta extensión central la llamamos gamma G sub D. Entonces, como extensiones de grupos vienen clasificadas por clases de cohomología en dos dimensionales, igualito con grupos parciales. Entonces, ¿cuál es la conjetura? La conjetura es que esa clase es trivial. Siempre. A pesar de que quizás esta extensión no tenía... Bueno, esa extensión de grupos también viene clasificada por una clase de cohomología. La clase de aquí puede que no sea trivial, o sea que esa sucesión exacta corta no se parta, pero esta sí. ¿De acuerdo?
Básicamente estoy diciendo esto. Tenemos el siguiente diagrama, NZD, NZD. Recuerden, ZD es simplemente el grupo generado por... ¿Todavía tenemos unos minutos? Ah, ok, tenemos todavía. Aquí, bueno, lo que estaba en términos de grupitos, de extensiones de grupos, lo podemos ver también como pasar a sucesiones fibradas de conjuntos simpliciales. NZD, NG, NG barra. Los nervios de unos grupos. Estos son conjuntos simpliciales. ¿Por qué? Bueno, convenientemente porque para grupos parciales sí preferimos verlos como conjuntos simpliciales. NZDG, N barra ZDG. Entonces pues tenemos inclusiones, inclusiones. Esto de acá también es una inclusión, pero en realidad es la identidad. ¿De acuerdo? Entonces digamos, y bueno, esto de acá es N, bueno, la inclusión y la proyección. Entonces supongamos que esto de acá, la clase de cohomología que clasifica extensión sea gamma, clasificada por gamma. Entonces, y esta dijimos que viene clasificada por gamma GD, así es como lo estamos llamando, porque depende del D en realidad. Y al decir que depende del D, en realidad estamos diciendo que depende del J, del elemento central que hemos elegido. Entonces, gamma GD es simplemente el pullback de gamma. ¿A qué me refiero? Pues a esta inclusión de aquí, N barra ZDG, lo estamos incluyendo en pues NG barra, pues va a inducir en cohomología, en según un homomorfismo, homología de G barra con coeficientes ZD, segundo grupo de cohomología de N barra ZD, G, ZD. Ajá. Entonces, aquí tenemos a la clase de cohomología que clasifica la extensión ZD, G barra. Y este va a ser I estrella, inducido por la inclusión. Entonces, la imagen de este gamma es gamma GD, perdón. Entonces, la conjetura dice de que, ok, probablemente este gamma no sea trivial, no es un coborde, pero su imagen, o sea, el gamma GD, sí que lo es. O sea, esa sucesión exacta corta de grupos parciales sí que se parte. Y ahora, ¿por qué hemos pasado de juegos no locales a grupos parciales? Bueno, hay un resultado que dice lo siguiente. Ok. Sea este par JG. Asumamos que G es finito, ¿sí? ¿De acuerdo? Las siguientes condiciones son equivalentes. Ok, había dicho de que el juego de Mervin Pérez
era como un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, al juego de Melvin-Pérez se le conoce como un juego no local de tipo lineal. Y debido a que es como un sistema de ecuaciones lineales, se le puede asociar una matriz A y, bueno, un vector B, o sea, como de esta forma, ¿no? AX a la B. Entonces, el juego de Melvin-Pérez era simplemente una ecuación, nada más, con soluciones en ZD. En ese caso, D era igual a 2. Todo juego no local lineal AB que admite solución en G, también admite solución en ZD. Perdón, en este caso D, D es mayor que 2 y es impar. No, perdón. La conjetura es, esto es trivial cuando D es mayor que 2, impar. Porque eso no se cumple para D igual a 2. El contraejemplo es el juego de Melvin-Pérez. Y eso sí se cumple para cualquier D, perdón. ¿Se acuerdan del juego de Melvin-Pérez? Habíamos dicho que tiene solución cuántica, que significa tener solución... Ya, no tiene solución en Z2, pero tiene solución en U4. Pero habíamos dicho de que no teníamos que considerar todo el grupo U4, que es infinito y continuo, sino solamente teníamos que enfocarnos en P sub 2, que era un grupo finito. Entonces el juego de Melvin-Pérez tenía solución en este grupo, el P sub 2. En este caso también. Sería un contraejemplo el juego que mostraste. Sí, porque para D igual a 2 no tenemos esa conjetura. Y la equivalencia es esta. De que esa clase de cohomología sea trivial para todo J en el centro de G con orden D. Entonces lo que nos dice este teorema es que si queremos identificar juegos no locales de tipo lineal con una ventaja cuántica, pues veamos la clase de cohomología. Si no es trivial, sí hay ventaja cuántica. Si es trivial, pues no. Siempre que tenga una solución en el grupo, admite una solución clásica. Bueno, ese teorema es lo que... No, pero el teorema es que dice. Dice que... las condiciones son equivalentes. Unidos son equivalentes. Unidos son equivalentes, sí. Entonces, un pequeño teorema, ya el último para acabar. También este va a aparecer en el paper que estamos por publicar con mis colegas. Perdón, tenía que mencionar acá. No sé, joint with Shihanokai. And Hoyu Jonks. Creo que así era la pronunciación de su apellido. Perdón. Entonces, otro teorema. ¿Se acuerdan de la sucesión exacta corta de aquí? Lo voy a formular de la forma más simplificada posible. Si G barra es abeliano, entonces gamma G sub D es trivial. Sí. Entonces, ese es hasta el momento lo más general que hemos conseguido.
Entonces, en particular, ejemplo. Recuerden, la hipótesis era de que D es mayor que 2 y es impar. Si el G barra de aquí es abeliano, entonces la clase es trivial. Entonces podemos tomar como ejemplo una extensión de esta forma. Podemos tomar que D es igual a P, un primo impar, obvio. ZP, y aquí podemos tomar ZP a la 2n, ¿sí? Es un número impar de copias de ZP. Acá como son abelianos podemos tomar esto. Y podemos tomar un grupo que extiende a esos dos grupos. Podemos tomar, por ejemplo, el grupo extraespecial de exponente P o el grupo extraespecial de exponente P cuadrado. Entonces, gamma EP es igual a 0. Por más que esta extensión no se parte, sí, porque sabemos que si E es el extraespecial, por ejemplo este de aquí, esta extensión no se parte para nada, pero el pullback sí que se parte. Entonces es un caso muy interesante y fue este el ejemplo, el ejemplo de aquí, de ese extraespecial, que dio el origen a la conjetura. Y bueno, lo que mejor hemos podido obtener es que, lo más general es que podemos asumir que G barra es abeliano. Sí. El chiste era de que cuando G barra es abeliano, nosotros conocemos el anillo de cohomología de esos grupos, pero esto no se sabe para muchos grupos. Los anillos de cohomología pues, son difíciles de calcular, pero estamos buscando condiciones más débiles para generalizar ese teorema. Es decir, no necesitamos conocer todo el anillo de cohomología, solamente necesitamos conocer los primeros grupos de cohomología del G barra. Conocerlos de forma completamente explícita y sí que podemos generalizar ese resultado. Entonces, eso era todo por hoy y muchas gracias.